Capítulo 1. Generalidades. Problemática de investigación. Tema. La pandemia del COVID-19 ha desatado dos impactos negativos relevantes a nivel nacional. El primero es el impacto en el ámbito de salud. En el caso de Perú, según SINADEF, el incremento de la cantidad de defunciones por COVID-19 en el año 2020 aumentó en 97.324 muertes, en comparación al registro del año previo, SINADEF 2020. El segundo impacto está relacionado al ámbito ambiental. El escenario vigente del manejo de residuos y limpieza pública en el Perú se encuentra en déficit. Conforme al estudio realizado por el MINAM, se obtuvo que en promedio un peruano produce más de medio kilo de residuos sólidos domésticos al día. MINAM 2021. Según un cálculo realizado por Flores 2020, un paciente contagiado de COVID-19 produce 2 kilogramos diarios aproximadamente de residuos biocontaminados. Si se considera una duración de 14 días de tratamiento, se habrían generado más de 61.729 toneladas de residuos por 2 millones de personas contagiadas de COVID-19, desde el primer caso confirmado en Perú. Estos residuos, al ser de clase A, son desechados en infraestructuras de rellenos sanitarios. No obstante, no todos los residuos terminan en lugares lícitos. Basándose en Ziegler Rodríguez 2018, entre 2012 y el 2013 se identificaron aproximadamente 105 botaderos a cielo abierto en 177 municipios del Perú, con más de 10.000 habitantes, excluyendo las áreas de Lima Metropolitana y Callao. Perú aún carece de un plan ambiental ordenado y eficiente que logre aminorar el impacto en la huella ecológica del país. Por tal motivo, se considera de suma importancia atender esta situación de carácter inaplazable. Justificación del tema. A raíz de la pandemia mundial por el COVID-19, se generó la utilización de EPP para prevenir los riesgos de contagio y con este la propagación del virus. El uso excesivo de estos elementos de protección ocasionó el incremento considerable de desechos en el Perú, convirtiéndose en una amenaza inquietante para el medio ambiente. Por ello, mediante la investigación realizada por De la Torre 2021, Occurrence of Personal Protective Equipment, PPE, associated with the COVID-19 pandemic along the coast of Lima, Perú, se obtiene que dentro de los EPP más utilizados en Perú se encuentran las mascarillas quirúrgicas con un 87.7% y los protectores faciales con un 6.5%. Del total de cubrebocas, el 54.5% eran mascarillas quirúrgicas típicas, el 12.4% eran KN95 y el resto eran de tela o de tipos de mascarilla no identificados. Estas estadísticas permiten identificar una alta demanda de EPP ya mencionados, lo que a su vez genera un alto índice de residuos hospitalarios. Según la investigación hecha por Gabriel De la Torre y Fernando Torres, se identificó que la generación diaria de residuos de mascarillas en todo el país alcanza las 14.983.383.40 mascarillas al día, en un escenario de uso único. Esta cifra calculada es crítica, debido a que si no se toman acciones al respecto, alcanzarían 5.394.018.024 mascarillas al año. Por otro lado, con el fin de determinar el lugar de estudio de la investigación, se realizó un cruce de datos de 3 variables: la generación diaria de residuos de mascarillas quirúrgicas, la cantidad de habitantes y la densidad poblacional de cada departamento. Según INEI 2018, se obtuvo como resultado que Lima tiene la mayor densidad poblacional con una cifra de 272.3 habitantes por kilómetro cuadrado, superando a los departamentos de Lambayeque y La Libertad, con 82.7 y 69.7 respectivamente. Lima tiene un estimado
de 10.628.470 habitantes, sobrepasando a Piura con 2.047.954 y La Libertad con 2.016.771. Finalmente, en el caso de la generación diaria de residuos de mascarillas quirúrgicas, Lima genera 5.427.000 mascarillas de un solo uso desechadas a lo largo del territorio, rebasando al resto de departamentos que no superan las 990.000 mascarillas diarias. La capital limeña contribuye con el 36.2% de la generación total de residuos de EPP hospitalario del país. Por tal motivo, se encuentra en zona roja frente a los demás departamentos, según Torres 2021. Como resultado de las cifras analizadas, se identifica a Lima como lugar crítico en el ámbito ambiental del Perú. Por lo tanto, se designa este departamento como objeto de estudio de la presente investigación. Planteamiento del problema. El análisis previo evidencia los problemas críticos relacionados a la contaminación ambiental, debido al uso excesivo de residuos de EPP hospitalarios, a causa de la coyuntura actual. Si bien la pandemia no perdurará en el tiempo, el impacto de la contaminación sí dejará una huella ambiental terrible dentro del país. La huella ecológica peruana actual es de 2.28 y la biocapacidad es de 3.97, lo cual es alarmante, debido a que se debe aspirar a contar con una cifra inferior a cero, tales como las ciudades de Luxemburgo, Suiza y Dinamarca, que cuentan con cifras de menos 14.14, menos 4.48 y menos 0.73 respectivamente, según World Population Review 2021. Las consecuencias de seguir incrementando la huella ecológica marcarán un impacto en el planeta y provocará complicaciones perjudiciales a las generaciones futuras. Objetivos de la investigación. Objetivos generales. En base a la problemática demostrada previamente, se propone la reutilización de artículos de protección personal hospitalarios, también denominado EPP, en un elemento arquitectónico intervenido con partículas de mascarillas faciales, que permitan construir infraestructuras desmontables y provisionales que aporten al ámbito constructivo. De igual manera, contribuir con la disminución de la cantidad de contaminación generada por el COVID-19 en el país. Objetivos específicos. A continuación se incluye una lista de objetivos específicos que se busca lograr mediante esta investigación. 1. Fomentar la cultura del reciclaje. 2. Proporcionar una mejor calidad de atención. 3. Beneficiar a la construcción tradicional. 4. Brindar la opción de alargar la vida útil de los EPP hospitalarios. Hipótesis. Mediante el uso de un tipo de EPP hospitalario, se podrá elaborar un elemento arquitectónico de concreto intervenido con partículas del EPP más contaminante, el cual aportará en el desarrollo de espacios provisionales de fácil construcción que serán ubicados en lugares estratégicos para las personas que lo requieran. Las funciones alternativas que podrían tener estos módulos son de atención médica y/o como plan de contingencia. Marco referencial. Referentes. El primer referente es un módulo de atención médica rápida. Es fácil de transportar y este referente muestra que un módulo de área reducida de atención médica puede tener la capacidad de transportarse fácilmente con la ayuda de un camión. El segundo referente es el módulo de atención temporal piloto de la ciudad de Ica, realizada por Pronis. El módulo está dirigido hacia la atención médica de pacientes. Es una construcción modular funcional y flexible. Aporta a comprender la importancia del tipo de materialidad que se debe emplear dentro de estos módulos médicos y también ayuda a entender el propósito por el cual se diseñan y construyen estos tipos de módulos. Módulo mecano. El módulo está dirigido hacia la atención médica de pacientes.
es fácil de transportar, su estructura es a base de madera y la escala del módulo es similar a la propuesta a plantear. Módulo de emergencias comunitario. El módulo es provisional y tiene la capacidad de desmontarse fácilmente. El módulo es construido a base de una estructura metálica. Los muros están construidos a base de paneles ensamblables. Y por último, el módulo de emergencia por arquitectura. Estos módulos se pueden unir unos con otros para generar un centro de atención médica de mayor tamaño. Es una estructura completamente metálica y el motivo principal de estos módulos fue debido al COVID-19. Casos análogos. Se identificaron 2 casos internacionales que atraviesan una situación crítica y similar a la capital limeña, donde los niveles de contaminación por EPP hospitalario incrementan descontroladamente. Ambas ciudades, si bien no son capitales, se encuentran en la costa próxima a las playas. Estas ciudades son Agadir y Bazar de Cox. Ambos casos reflejan un deficiente manejo de residuos biocontaminados por parte de las autoridades en zonas públicas, que evidentemente podrían ser focos de contagio. Lima, al igual que Agadir y Bazar de Cox, registran la mascarilla facial como el principal EPP hospitalario biocontaminante. En Agadir se presenta en 96.81, Bazar de Cox 97.9 y finalmente Lima con un 87.7%. Por otra parte, en el caso latinoamericano, Chile también atraviesa una crisis sanitaria. Se calcula que un chileno promedio hace uso de 2 mascarillas desechables diarias, que terminan siendo más de 30 millones cada 24 horas. Además, considerando el peso de las mascarillas, se estarían descartando más de 4.000 toneladas por mes, que podrían terminar en las vías o espacios públicos si es que no se toman medidas correctivas. A pesar de ello, Chile, a diferencia de Perú, busca remediar la situación mediante la progresiva instalación de basureros especiales para el desecho de EPP hospitalario. Dado esto, el país acumula aproximadamente 198.000 muertos y más de 2.1 millones de casos confirmados desde que surgió la pandemia en marzo de 2020. Hasta la fecha, son 3.656 pacientes hospitalizados por COVID-19, mientras que los que se encuentran en UCI son 1.043. Por otro lado, en cuanto a los antecedentes de la atención médica en la capital, se confirmó por medio de Lima Cómo Vamos que la población limeña acudió a diversos establecimientos de salud pública. Entre ellos, el de mayor porcentaje son los hospitales del MINSA con 25.8%. Seguidamente se encuentran los centros de salud con 25.5%. Con un menor porcentaje se encuentran los hospitales de la Solidaridad con 8.44% y finalmente los hospitales militares y policiales con 2.1%. Sin embargo, el grado de satisfacción en cuanto a la atención de estos centros médicos públicos es de 35%. Además, de acuerdo con el gráfico Médicos y Enfermeras de los Establecimientos de Salud, implementación de mejoras para la atención de pacientes realizada en el año 2014, por el INEI, se identificó que la sugerencia predominante es la ampliación de consultorios e infraestructura de consulta ambulatoria, donde las enfermeras representan el 40.3% y los médicos con 42.4%. Es por ello que al notar la necesidad de espacios adicionales dentro de los centros de salud, se considera que los módulos a proponer estén relacionados al rubro de la salud. Capítulo 3. Marco teórico. Base teórica. Los puntos a tratar dentro de la base teórica son 4. Como primer punto está la definición y la descripción de las características de los términos EPP, residuos biocontaminantes, bloque, estructura provisional y estructura desmontable. Como primer punto, el EPP hospitalario se refiere a los elementos médicos y sus siglas significan equipo de protección personal.
En cuanto al ámbito médico, según la Defensoría del Pueblo, estos equipos se refieren a las mascarillas, guantes, batas, entre otros elementos. Al hablar de EPP hospitalario, se hace referencia directa a elementos biocontaminados, los cuales, según DIGESA, se definen como desechos perjudiciales para el contacto humano, debido a su contaminación por componentes infecciosos, que se originan durante la atención e investigación médica. Además, al considerar a la mascarilla quirúrgica como elemento principal de la investigación, es importante mencionar la composición de esta. La mascarilla quirúrgica consta de 3 capas. La primera capa, la cual se encuentra en contacto con la cara, está constituida de TNT de polipropileno o de celulosa. La capa central es la encargada de la mayor parte del filtrado y está constituida por polipropileno. Por último, la capa exterior está compuesta por polipropileno o celulosa. Por otro lado, como segundo punto dentro de la base teórica, se va a tratar la clasificación de las categorías de establecimientos de salud existentes en el Perú, pues esto ayudará en la selección del tipo de atención que se brindará dentro del módulo a proponer. Como fue mencionado anteriormente, las mascarillas son elementos biocontaminados, los cuales son desechados por los establecimientos de salud que, según la resolución ministerial número 546 del Ministerio de Salud, se clasifican dependiendo del nivel de atención que brindan. En base a ello, se determina que la aplicación del estudio se realizará en establecimientos desde la categoría I3 del primer nivel de atención hasta la categoría 3.1 del tercer nivel de atención, ya que estos, al ser centros de salud de gran tamaño, cuentan con un área libre que da la posibilidad de adicionar módulos de atención médica. Esto se respalda mediante el artículo 5 de la norma A050, el cual especifica que los centros de salud mencionados deben mantener un área libre suficiente para permitir futuras ampliaciones y para el uso de funciones al aire libre. Finalmente, como cuarto punto a tratar, están la causa y consecuencia. Conforme a lo recopilado a lo largo de la investigación, la situación medioambiental actual en el Perú tiene como principal causante los residuos generados por el COVID-19. Dentro de los distritos de Lima existen zonas donde se desechan estos elementos, los cuales se convierten en posibles focos de contagio, que a su vez incrementan la contaminación ambiental. Este escenario es preocupante, puesto que los insumos generados por la pandemia traerá como resultado, en corto plazo, una contaminación que no desaparecerá en un plazo aproximado de 300 a 800 años. Marco normativo. Con la intención de cumplir con los requerimientos que establece el Gobierno Nacional para el diseño del módulo a proponer, se tomarán en cuenta la norma A050 y el Decreto Supremo número 013-2006 SA, los cuales hacen referencia a los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Resultado propuesta. Para el diseño y la evaluación del protoproyecto, se inició considerando la norma A050 sobre el diseño de construcción de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de salud, y la norma técnica de edificación E70, ambas forman parte del Reglamento Nacional de Edificaciones, RNE. Por otro lado, para la construcción de estos módulos, se requerirá de 2 versiones del bloque. El primero tiene como dimensiones 40 cm por 80 cm por 50 cm, que se aplicará para el levantamiento de los muros. La segunda versión contará con dimensiones menores a los bloques anteriores mencionados. Serán de 40 cm por 40 cm por 50 cm de alto, y tendrán como función delimitar vanos tales como ventanas y puertas. Si bien la intención de reciclar estos elementos altamente contaminantes mediante bloques apilables para la fabricación de módulos para la atención médica es favorable, se encuentran diversas problemáticas tales como la unión mecánica de los bloques y su resistencia sísmica.
Se recomienda entonces formular otro tipo de soluciones, así como paneles o coberturas, ya que al trabajar con elementos planos se pueden adherir eficientemente a la estructura, generando así un modelo ligero y transportable a distintos centros de salud.